estudiantes de la Universidad EAN y con este video queremos dar a conocer las teorías del comercio internacional. Empecemos. El principal argumento del mercantilismo era que un país era rico dependiendo del oro y la plata que éste poseía. Por lo tanto, eran esenciales para tener un comercio próspero. En aquella época se comerciaba con dichos metales, es decir, si un país A exportaba un bien, la retribución económica se veía reflejada en la cantidad de oro y plata que le pagaba un país B y viceversa. El argumento del mercantilismo era que debían ser más las exportaciones que tenía que hacer un país que las importaciones que éste hacía, porque así acumularían más oro y plata y la nación aumentaría su riqueza, su prestigio y su poder. Esto mantendría el superávit. Esta teoría apareció en Inglaterra a mediados del siglo XVI y es la primera teoría que trata de explicar el comercio internacional. Sus fundadores fueron Victor de Riquetti, Thomas Hume y David Hume. El mercantilismo defiende la intervención del gobierno para promover las exportaciones y limitar las importaciones, como mediante subsidios y facilidades para exportar y aranceles e impuestos para importar bienes o servicios. Así se maximizan las exportaciones y se minimizan las importaciones. Con esto se busca crear un superávit. ¿Qué es un superávit? Es una situación económica donde los ingresos son mayores a los egresos. Por otra parte, tenemos qué es una balanza comercial. Una balanza comercial es la diferencia resultante de restar las importaciones de las exportaciones de un país. Un país, así como exporta bienes, también realiza la importación de bienes y servicios, y al comparar estos elementos resulta una diferencia. Y aquí algunos ejemplos. Y es que Brasil, siendo la economía más fuerte de Latinoamérica, reportó en el 2016 tener más exportaciones que importaciones a su país. Por otro lado, Alemania, que también en el 2016 reportó ser la tercera economía más fuerte del mundo, con un balance de 1.283 billones de dólares, nos demostró tener más exportaciones que importaciones. Estos datos fueron obtenidos de Economipedia. Ahora vamos a hablar de la teoría de ventaja absoluta. Esta teoría fue conocida en 1776 con el lanzamiento del libro La riqueza de las naciones, producido por Adam Smith en Gran Bretaña. A continuación voy a exponer un ejemplo sobre la teoría de ventaja absoluta del señor Smith, dada en 1776. Por favor, revisar la siguiente tabla y en un momento les voy a dar la explicación de lo que representa. Con la información dada en la tabla podríamos hablar en términos cuantitativos que Colombia tiene una ventaja absoluta frente a Perú en el tema de explotación de petróleo. Asimismo, Perú tiene sobre Colombia una ventaja absoluta en el tema de explotación de oro. Por eso, de acuerdo a los argumentos de la teoría del señor Smith, a Colombia le convendría especializarse en la producción o explotación de petróleo y asimismo a Perú en la producción o explotación de oro. Datos tomados de la revista de Finanzas y Política Económica. Adam Smith en esta teoría nos trata de explicar que un país posee una ventaja absoluta cuando se especializa en un bien que puede producir eficientemente. De esta manera, aquellos países que no puedan producir un bien específico pueden importarlo con las ganancias que da la especialización en la producción del dicho bien. Es decir, Inglaterra producía textiles y Francia producía vinos. Inglaterra tenía una ventaja absoluta en comparación de otros países en el área de textiles y Francia tenía una ventaja absoluta en la industria vinícola. A su vez, Francia podía obtener los textiles necesarios tras vender su vino a Inglaterra y viceversa. El argumento básico de Smith es que un país nunca debe producir bienes que puede comprar a menor precio a otros países.
Entonces, ambas naciones, al especializarse en producir bienes en los que tiene ventaja absoluta, se benefician del comercio. Un país tiene ventaja absoluta en la producción de un bien si éste es más barato de producir que en otro país. Teoría ventaja comparativa. Su fundador, David Ricardo. Fecha de inicio fue desarrollada en el siglo XIX. Su país de origen, Londres, Inglaterra. Esta teoría presenta avances y cambios comparándola con la teoría del señor Adam Smith. Es conveniente que un país se especialice en los bienes que produce con mayor eficiencia e importe de otros países aquellos que produzca con menor eficiencia. A continuación, mi compañero va a seguir con la explicación. Los países se especializarán en la producción y exportación de aquellos bienes en los que pueda encontrar una ventaja comparativa frente a otros mercados. Esto nos explica que un país no necesariamente tenga que especializarse en aquel bien que produzca más o mejor. Un país puede especializarse también en un bien que pueda producir y les pueda generar una ventaja comparativa frente a otro país para de esta manera poder entrar en el mercado internacional. Así los países entonces importarán aquellos bienes de los cuales no se ha especializado ni tampoco produce mayormente. Ricardo destacó la productividad laboral y sostuvo que las diferencias nacionales en dicha área eran la base de la noción de la ventaja comparativa. Los esquemas del comercio obedecen a la diferencia de productividad entre países. Como ejemplo, escogimos a Malasia. Es un país del sureste asiático que se ha especializado en la industria manufacturera y es el encargado de confeccionar y exportar a muchos países del mundo. También escogimos Singapur, que es otra potencia que se está desarrollando y se especializa en maquinaria eléctrica, maquinaria industrial y combustibles minerales. Estos ejemplos los hemos tomado de Global Age. Los economistas suecos propusieron otra explicación de la ventaja comparativa. Afirmaron que tal ventaja se debe a que las naciones poseen diversos factores de producción. Para continuar con la explicación, debemos dejar claro qué es dotación de factores. Es la cantidad de recursos como tierra, mano de obra y capital con que cuenta un país. Los países están dotados de múltiples factores en general. Cuanto más abunda un factor, más económico resulta. La teoría de Heckscher-Ohlin predice que las naciones exportarán los bienes con los factores producidos por la tierra e importarán los que son elaborados con factores escasos. Esta teoría pretende explicar el comercio de la economía mundial. Ha sido una de las más influyentes, sin embargo, ha sido sometida a muchas pruebas desde el estudio realizado en 1953 por Wesley Lyon-Tiff. ¿Quién es Wesley Lyon-Tiff? Es un economista estadounidense ganador del Premio Nobel en Economía en 1973, quien postuló la conocida paradoja de Lyon-Tiff. ¿En qué consistía? Estados Unidos gozaba de abundancia de capital en comparación con otras naciones, por lo tanto debería ser exportador de bienes de capital e importador de mucha mano de obra. Sin embargo, y para su sorpresa, descubrió que las exportaciones estadounidenses eran menos intensivas en capital que las importaciones. Un ejemplo de esta teoría lo podemos observar en Vietnam, en la que su economía, que está basada en la agricultura, se especializa en exportar bienes textiles y algodón e importar petróleo y maquinaria industrial. Se aplica a esta teoría, la de Heckscher y Ohlin, porque vemos que en esta nación se exportan aquellos bienes que se producen con los factores que más abundan en dicha nación y se importan aquellos en que los factores... Ahora vamos a hablar de la teoría del ciclo del producto, la cual apareció en la década de 1960 a mediados y apareció en Estados Unidos el fundador Raymond Vernon. Durante la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos hizo inversión en crear nuevos productos tecnológicos
y ser pioneros en ello. También los comercializaron y los vendieron en dicho país. Para explicar ese fenómeno, Vernon sostuvo que la riqueza y el tamaño de ese país daban las garantías a las compañías para darles incentivos y desarrollar nuevos productos de consumo. Los costos internos de mano de obra eran muy elevados, por lo que innovaron formas de ahorrar costos. Que en Estados Unidos se creara y comercializara con estos productos no quiere decir que se produjeran en dicha nación. Pudiesen haberse producido en otra nación en el cual salieran más baratos y luego exportarlos a Estados Unidos. Sin embargo, Vernon nos advierte que se producían primero en esta nación. Vernon también asegura que en el inicio del ciclo de vida de un producto, mientras se empieza a comercializar en Estados Unidos, en naciones avanzadas, el consumo se limita a personas de altos ingresos. Conforme va pasando el tiempo, las naciones empiezan a producir dicho bien, lo que limita la exportación a Estados Unidos. Mientras se normaliza el mercado, el precio se convierte en la única arma competitiva. Así, otros países producen el mismo producto con mano de obra más económica y Estados Unidos traslada su lugar de producción a países en desarrollo para que los produzcan. La consecuencia de esta tendencia es que Estados Unidos pasa de exportar el producto a importarlo conforme la producción se concentra en lugares baratos del extranjero. Teoría del ciclo de vida del producto en el siglo XXI. Como por ejemplo podemos citar la industria de producción de China, que cada vez fabrica muchos productos de consumo que fueron innovados, creados y comercializados en otros países, pero luego cuando se normaliza el mercado, su mano de obra se traslada a China, quien los exporta a muchas naciones del mundo y que podemos decir que por hacerlos allí, resulta más favorable para los otros países, pues su mano de obra es mucho más económica, haciendo que el producto final sea también de un costo reducido. Ventaja comparativa nacional, diagrama de Plotter. Fundador, el señor Michael Plotter, fecha de inicio en 1990 en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Potter publicó en 1990 en la Universidad de Harvard los resultados de una investigación con la que se quería determinar por qué algunas naciones prosperan y otras fracasan en la competencia internacional. Potter y su equipo de trabajo estudiaron alrededor de 100 industrias en 10 naciones o países. La teoría de Porter partía a convicción de que las demás teorías del comercio internacional solo explicaban un lado de la situación. La idea fundamental era explicar por qué una nación prosperaba internacionalmente en un sector determinado. Por ejemplo, países como Japón se destacan en la industria automovilística, o Alemania y Estados Unidos, que lideran el negocio de los compuestos químicos. El fin de esta teoría era pues dar como una explicación exacta de por qué estos países o más países se destacaban o eran fuertes en un sector. El otro punto, la teoría del señor Heckenholling, pues se decía que no daba una respuesta concreta, y la teoría de la ventaja comparativa solo daba una pequeña explicación. Con esta idea diríamos que, basándonos en la teoría de la ventaja comparativa, Suiza se destaca en la producción y exportación de instrumentos de precisión porque aprovecha productivamente sus recursos en el sector. Teniendo claro esta información, la teoría de Porter lo que quería explicar porque aprovecha productivamente sus recursos en el sector. Teniendo claro esta información, la teoría de Porter lo que quería explicar era porque algunos países eran mucho más fuertes que otros en un determinado sector. Para esto, pues a continuación mis compañeros van a exponer lo que significa el diamante de Porter y cada uno de sus 4 principios. Tratando de resolver estas dudas,
Porter plantea que hay 4 atributos generales en una nación que son los que definen el entorno en que compiten las empresas locales. Estos atributos promueven u obstaculizan la creación de una ventaja competitiva y estos atributos son: el primero es la dotación de factores, del cual ya habíamos hablado y se refiere a los trabajadores capacitados, a la infraestructura necesaria en una empresa y a factores de producción. El segundo son las condiciones de la demanda. Este se refiere a las características de la demanda interna de un producto. El tercero son los sectores afines y de apoyo, el cual se refiere a la presencia o falta de proveedores en empresas y empresas afines o competitivas en el plano internacional. El cuarto es la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Son las condiciones que determinan cómo se crean, organizan y manejan las empresas, así como el carácter y la rivalidad nacional. Estos atributos forman lo que se llama el diamante de Porter. The theories complement each other, explaining out the after import and export in a country and making know the different scheme in the international trade. The theories of international trade open the way for globalization, the study of markets, the study of world economies, and free trade between nations.